Cordial saludo, doctora Flor. Mi equipo conformado por Jemerson David Pimienta Acosta y mi persona Sandra Marcela Mada Santiago, tenemos a bien socializar con usted nuestra exposición de entornos virtuales de aprendizaje. La problemática La problemática de este estudio radica en el bajo desempeño observado en el área de matemática de los estudiantes de grado séptimo entre las edades de 13 y 14 años de la institución etnoeducativa Nueva Esperanza en Riohacha, La Guajira, Colombia. Este bajo rendimiento no solo se limita al dominio insuficiente de contenido, sino a una combinación de factores como la ausencia de estrategias pedagógicas adaptadas al contexto cultural, el escaso uso de recursos didácticos innovadores, las barreras lingüísticas que dificultan la comprensión y enunciados y la desmotivación de los estudiantes. Esto reafirma la necesidad entonces de implementar un entorno virtual de aprendizaje que proporcione materiales accesibles, actividades interactivas y un apoyo pedagógico ajustado a la realidad sociocultural de los estudiantes guayú. En cuanto al objetivo general, entonces, nos proponemos investigar qué características pedagógicas relacionadas con el rol docente, clases, asesoría, las secuencias didácticas, el diseño instruccional, materiales, recursos, rol estudiantes, actividades y mecanismos de evaluación, y qué características tecnológicas como los espacios de conocimiento, los contenidos informativos, las herramientas de distribución, eh, los espacios de colaboración, espacios de comunicación, espacios de asesorías, herramientas digitales y espacios de gestión requiere un entorno virtual de aprendizaje EVA para potenciar la resolución de operaciones básicas como lo es la suma, la resta, la multiplicación y la división de fraccionarios y la resolución de problemas matemáticos cotidianos en los estudiantes de grado séptimo de la básica secundaria de la institución etnoeducativa Nueva Esperanza número 15 de Colombia durante el segundo semestre del año 2025 con la finalidad de planear y construir un prototipo EVA. En cuanto a los objetivos específicos, entonces tenemos identificar primeramente cuáles son esas características pedagógicas antes mencionadas como la relación con el rol docente, la clase, la asesoría, la secuencia didáctica, el diseño instruccional, los materiales, recursos, el rol del estudiante, actividades y mecanismos de evaluación que requiere un entorno virtual de aprendizaje para fortalecer la enseñanza de matemáticas en los grados séptimos. Y como segundo objetivo específico tenemos determinar las características tecnológicas como espacios de conocimiento, contenidos informativos, herramientas de distribución, espacios de colaboración, espacios de comunicación, espacios de asesoría, herramientas digitales y espacios de gestión que permitan implementar actividades orientadas a la resolución de problemas matemáticos cotidianos. Como objetivo número 3, entonces tenemos especificar y describir la competencia matemática de resolución de operaciones básicas de fraccionario y problemas matemáticos cotidianos, así como los aprendizajes que se esperan potenciar en los estudiantes del séptimo grado. Y como cuarto objetivo tenemos describir entonces cuáles son esas características sociodemográficas y psicopedagógicas de los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Nueva Esperanza. Y con el fin entonces de adaptar el diseño del entorno del EVA a su contexto y necesidad. Como objetivo específico número 5, entonces vamos ya a analizar y a describir el contexto institucional, cultural y tecnológico de la institución etnoeducativa para fundamentar la pertinencia del EVA. Como objetivo número 6, entonces vamos a planear el diseño de un prototipo de entorno virtual de aprendizaje que integre estrategias pedagógicas y recursos tecnológicos ajustados a esa realidad educativa de los estudiantes de grado séptimo. Y como séptimo objetivo específico, entonces ya vamos a construir ese prototipo de entorno virtual de aprendizaje que a través de estas estrategias pedagógicas y recursos tecnológicos vamos entonces a mirar cuál de esos potencia la competencia matemática de resolución de operaciones básicas con fraccionarios y la resolución de problemas matemáticos cotidianos en los estudiantes del grado séptimo de la institución etnoeducativa número 15 Nueva Esperanza en el segundo semestre del año 2025. Continuamos entonces con los antecedentes, donde estas tres investigaciones nos presentan, que presentamos en la tabla, tienen como eje común
el uso de entornos virtuales de aprendizajes, para fortalecer la enseñanza de las matemáticas en distintos niveles de educación básica. Cada estudio aborda desde diferentes enfoques cómo las herramientas digitales y las estrategias didácticas mediadas por la tecnología inciden en el desarrollo de competencias matemáticas y en la motivación de los estudiantes. En este estudio, en el estudio de, primeramente aquí, de Castillo, Londoño y Peralta Márquez 2021, se aplicó un enfoque cualitativo descriptivo con 39 estudiantes de sexto grado, usando pruebas diagnósticas pre-test y post-test, cuestionarios y análisis del desempeño en el entorno Mi Aula Virtual. Los resultados mostraron entonces un impacto positivo. Los estudiantes mejoraron su competencia para resolver problemas y mostraron mayor interés por las herramientas digitales. En el siguiente estudio de Helves, Colmenares y Lázaro Arenas 2021, realizaron también una investigación cualitativa descriptiva con la totalidad de los estudiantes de quinto grado, utilizando observaciones, entrevistas y conversaciones informales. Como resultados, obtuvieron que la intervención mediada por las TIC logró que los estudiantes comprendieran mejor las fracciones, desarrollaran pensamiento lógico y se involucraran activamente en el proceso del aprendizaje. Y por último, el estudio de Sevillano, Caicedo, Valdeflores y Ortiz Aguilar 2025, que desarrollaron una investigación de tipo mixto y explicativo con estudiantes de séptimo año, siguiendo fases de diagnóstica, diseño de implementación y validación, se aplicaron cuestionarios, guías de observación, entrevistas y pruebas diagnósticas. Ellos obtuvieron como resultado y encontraron en sus hallazgos que el uso del EVA fortaleció la motivación, la autonomía y el rendimiento académico, promoviendo un aprendizaje más dinámico y significativo. En cuanto a las bases teóricas, el diseño de un entorno virtual de aprendizaje orientado a la resolución de problemas matemáticos cotidianos requiere una base teórica que integre principios pedagógicos y tecnológicos adecuados al contexto educativo y cultural. Este enfoque busca comprender cómo los estudiantes aprenden, relacionan sus saberes previos y cómo las tecnologías fortalecen la construcción y conexión del conocimiento. Desde el constructivismo de Piaget, el aprendizaje se entiende como un proceso activo de construcción que surge de la interacción entre el individuo y su entorno. Los estudiantes asimilan y acomodan nuevos conocimientos según sus estructuras cognitivas previas, desarrollando un pensamiento lógico y abstracto. En comunidades rurales como la Guayú, este principio es esencial al reconocer ritmos y formas propias del razonamiento. Conceptos como las fracciones pueden enseñarse desde experiencias cotidianas como repartir alimentos a la hora de distribuir el agua en la comunidad, haciendo de la matemática un conocimiento vivo y culturalmente significativo. El EVA en este marco debe ofrecer actividades interactivas, juegos o simulaciones que conecten la realidad del estudiante con los contenidos. El docente actúa como un mediador, guiando procesos de exploración y reflexión que amplían y resignifican la experiencia desde un enfoque constructivista. Por su parte, la teoría del aprendizaje significativo, pues esta plantea que el aprendizaje ocurre cuando los nuevos contenidos se relacionan de manera sustancial con los conocimientos previos de los estudiantes. En el contexto guayú, donde el saber se transmite oralmente y mediante la práctica, el EVA debe partir de vivencias culturales como el comercio o la elaboración de artesanías, favoreciendo una comprensión contextualizada. De este modo, en nuestra institución, el EVA se convierte en un puente entre la cultura y la ciencia, integrando saberes tradicionales y escolares para promover un aprendizaje significativo, constructivo y al mismo tiempo contextualizado. En cuanto a las teorías tecnológicas, pues
nos encontramos con la teoría del conectivismo y la teoría de la multimedia cognitiva. La teoría del conectivismo sostiene que en la era digital el aprendizaje ocurre mediante la creación de redes entre personas, herramientas, experiencias y fuentes de información. A diferencia de los modelos tradicionales, esta teoría reconoce que el conocimiento está distribuido y que aprender implica saber cómo y dónde encontrarlo. En un entorno virtual de aprendizaje, el conectivismo se refleja en espacios colaborativos, foros, asesorías virtuales y recursos interactivos donde el estudiante construye su propio camino de aprendizaje. El docente deja de ser un transmisor de información para convertirse en un facilitador de conexiones significativas y curador de contenidos. En el caso de los estudiantes Wayuu, el conectivismo promueve un aprendizaje intercultural al integrar materiales en Wayuunaiki junto con recursos digitales globales, generando un entorno que respeta su cosmovisión y fomenta la autonomía, la curiosidad y el pensamiento crítico. Por su parte, la teoría de la multimedia cognitiva plantea principios para diseñar contenidos digitales que respeten los procesos mentales del estudiante y optimicen primordialmente pues, la comprensión. El aprendizaje mejora cuando se combinan imágenes, narraciones y sonidos, evitando la sobrecarga cognitiva y organizando la información en partes comprensibles. Estos principios son esenciales en comunidades como la Wayuu, donde el aprendizaje se da de forma oral y experiencial. Integrar audios en Wayuunaiki, simulaciones o ejemplos visuales contextualizados convierte el entorno virtual de aprendizaje en un espacio inclusivo y culturalmente pertinente, donde la multimedia actúa como mediación pedagógica que fortalece la conexión entre cultura, tecnología y conocimiento. Los entornos virtuales de aprendizaje son espacios digitales mediados por las tecnologías de la información y la comunicación que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo a Vargas 2021, dice que estos entornos facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y además permiten gestionar contenidos virtuales y crear espacios de interacción entre docentes y estudiantes. Además, estas plataformas tecnológicas no, no solo son eso, sino que son considerados espacios sociales, ya que fomentan la comunicación, la colaboración y el intercambio de recursos didácticos, tanto textuales como multimedia, entre los participantes. Entre sus principales características, los EVAs se distinguen por su interactividad, que promueve la comunicación activa entre los sujetos, su flexibilidad, que permite adaptar los contenidos a distintos contextos pedagógicos, su escalabilidad, que posibilita ampliar su capacidad sin perder la calidad. También destacan la usabilidad y la accesibilidad, que garantizan que todos los usuarios, incluso con limitaciones, puedan utilizar estas herramientas del entorno. Otras cualidades relevantes son la funcionalidad y la ubicuidad, que es el acceso desde cualquier momento y lugar, y la persuasión, que comunica los aspectos visuales e interactivos para motivar al estudiante. Los entornos virtuales ofrecen grandes ventajas como el acceso a de cualquier dispositivo con Internet, la disponibilidad constante de información, la posibilidad de aprender a su propio ritmo, la retroalimentación inmediata y el aprendizaje colaborativo. Sin embargo, también presentan algunos desafíos o desventajas, como la necesidad de una conexión estable, la posible falta de disciplina, los problemas técnicos que siempre se presentan, la brecha digital, que puede limitar la participación equitativa. El proceso de diseño de un entorno virtual de aprendizaje
Es una secuencia de acciones planificadas que buscan garantizar la coherencia, la efectividad y equidad en el proceso educativo. Siguiendo a Barcia, Mesa, Ochoa y Maca 2025, ellos dicen que la planificación pedagógica cumple un papel fundamental, ya que permiten organizar los contenidos, las actividades, las evaluaciones, las interacciones de una forma articulada, asegurando que el entorno virtual cumpla con un propósito formativo. Este proceso entonces se desarrolla a través de cuatro etapas principales que se complementan entre sí. La primera es la definición previa y organización, donde se determinan los temas, el perfil, quiénes serán los participantes, el cronograma del curso y las funciones del equipo de trabajo. La segunda etapa es el diseño pedagógico, que consiste entonces en definir el modelo pedagógico, la metodología, las herramientas tecnológicas que se emplearán para desarrollar las actividades y evaluaciones. En la tercera etapa, denominada el diseño, se busca entonces la coherencia entre ese modelo pedagógico y la estructura del curso. Aquí se establecen los objetivos, las competencias, las actividades, los materiales, las evaluaciones y el cronograma de los estudiantes, además de elaborar el formato de seguimiento y el guión para el tutor. Finalmente, tenemos la cuarta etapa que corresponde a la implementación del curso en la plataforma, ya este momento en el que el entorno virtual se pone ya en funcionamiento. En esta fase se explora entonces la plataforma, se integran los materiales, se insertan las herramientas y se revisan el curso para garantizar su correcto desarrollo. El modelo de diseño instruccional ADIE constituye la columna vertebral del diseño del entorno virtual de aprendizaje, ya que éste organiza el proceso educativo de forma estructurada, flexible y al mismo tiempo cíclica. Su relevancia radica en que no se limita a planificar contenidos, sino que garantiza la coherencia entre las necesidades pedagógicas, tecnológicas y culturales del contexto guayú. En este sentido, el modelo no solo diseña un entorno digital, sino una experiencia de aprendizaje intercultural, inclusiva y contextualizada. En cuanto a la fase de análisis, este modelo permite diagnosticar con precisión las debilidades en la comprensión de los fraccionarios y las condiciones sociotecnológicas del entorno rural, integrando el pensamiento etnomatemático como un punto de partida. En la fase de diseño, define objetivos, estrategias y recursos digitales que vinculan la matemática con la vida cotidiana guayú, fortaleciendo la pertinencia cultural del entorno virtual de aprendizaje. Durante la fase de desarrollo, se crean materiales interactivos, bilingües y accesibles que respetan los ritmos de aprendizaje y potencian la participación activa de los estudiantes. La implementación transforma al docente en mediador, articulando lo virtual con lo presencial para consolidar un aprendizaje híbrido y colaborativo. Finalmente, la evaluación continua y participativa asegura la mejora constante del entorno y mide su impacto en el desarrollo del pensamiento lógico y la resolución de problemas. En síntesis, este modelo no solo estructura el diseño del entorno virtual de aprendizaje, sino que lo convierte en un proceso pedagógico vivo, adaptativo y culturalmente pertinente, capaz de integrar tecnología, educación y cosmovisión guayú en un mismo horizonte formativo. En cuanto a los aprendizajes a mejorar, el entorno virtual de aprendizaje diseñado en esta investigación busca fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes de séptimo grado de la institución educativa número 15 Nueva Esperanza, especialmente en la resolución de problemas cotidianos relacionados con fracciones, proporciones y porcentajes. Parte de un diagnóstico que evidenció dificultades en el pensamiento lógico y una desconexión entre la matemática escolar y las prácticas culturales guayú.
Este EVA pretende que los estudiantes comprendan, representen y apliquen los conceptos matemáticos desde su contexto, integrando actividades significativas, colaborativas y etnomatemáticas que vinculan la cultura con la ciencia. Se emplean estrategias innovadoras como simulaciones interactivas, retos contextualizados, proyectos interdisciplinarios y materiales bilingües en español y guayúnaiqui. Además, el entorno busca desarrollar competencias matemáticas, digitales y comunicativas que promuevan la autonomía, el pensamiento crítico y la transferencia de conocimientos a la vida diaria. Finalmente, se espera que la integración de la tecnología y la cultura incremente la motivación, el sentido de pertenencia y la valoración de conocimiento ancestral guayú, transformando la percepción de las matemáticas en una experiencia útil, significativa y culturalmente pertinente. En cuanto a las estrategias psicopedagógicas, los estudiantes de séptimo grado de la institución etnoeducativa Nueva Esperanza tienen entre los 12 y los 14 años de edad y se encuentran en la etapa de las operaciones formales de Piaget, donde desarrollan el razonamiento lógico y abstracto, pero aún requieren apoyos visuales, ejemplos concretos y mediaciones culturales. En el contexto guayú, el aprendizaje se construye desde la oralidad, la observación y la experiencia colectiva, por lo que el entorno virtual de aprendizaje debe conectar la matemática con las prácticas comunitarias. Desde Vygotsky, el aprendizaje se potencia mediante la interacción social, por eso el entorno virtual de aprendizaje integrará foros, tutorías y actividades colaborativas que reproduzcan la cooperación propia del pueblo guayú. En cuanto a estilos de aprendizajes, predominan los canales visuales, kinestésicos y auditivos y las inteligencias interpersonales y naturalistas de Gardner, lo que exige incluir recursos interactivos, bilingües y contextualizados con el entorno natural y cultural. Motivacionalmente, los estudiantes se impulsan por la autonomía y la pertenencia y el reconocimiento social. El EVA debe fortalecer la identidad guayú, la autoeficacia y la reflexión emocional, siguiendo a Deci, Ryan y Goleman. En hábitos de estudio, aunque presentan dificultades con conceptos abstractos, destacan por su memoria visual, razonamiento práctico y creatividad. Por ello, el entorno debe ser accesible, intuitivo y visualmente atractivo, con materiales breves y bilingües. Finalmente, desde un enfoque constructivista y de aprendizaje significativo, las estrategias como el aprendizaje por proyectos, problemas y colaboración vincularán los fraccionarios, proporciones y porcentajes con experiencias reales como el comercio, el trueque o la distribución del agua, fortaleciendo así el pensamiento lógico, las competencias digitales y la conexión entre la cultura y la ciencia. En cuanto a las estrategias y actividades de aprendizaje, en esta investigación se proponen estrategias pedagógicas integradas al entorno virtual de aprendizaje para fortalecer la resolución de problemas matemáticos en estudiantes guayú, desde un enfoque constructivista, metacognitivo y basado en competencias. El propósito es articular el conocimiento formal con los saberes culturales, conectando la matemática con la vida cotidiana. La primera estrategia, el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, promueve que el estudiante construya su conocimiento a partir de la exploración y la experiencia. En el entorno virtual de aprendizaje, esto se logra mediante simulaciones y actividades digitales que relacionan la matemática con prácticas culturales como el tejido
o la distribución de recursos. En cuanto a la segunda estrategia, el aprendizaje cooperativo, inspirada en Vygotsky, fomenta la interacción, el diálogo y el trabajo en equipo, valores profundamente arraigados en la cultura wayuu. En el entorno virtual, esta estrategia se refleja en foros, proyectos colaborativos y espacios de co-creación que fortalecen la identidad colectiva y las habilidades comunicativas. La tercera estrategia, la enseñanza de estrategias heurísticas basada en Polya, guía a los estudiantes a la comprensión, planificación y verificación de los problemas, promoviendo la metacognición y la autonomía intelectual a través de guías digitales y tutorías interactivas. Finalmente, el aprendizaje basado en problemas sitúa al estudiante frente a desafíos reales del contexto wayuu, como la gestión del agua o la agricultura, desarrollando pensamiento crítico y la toma de decisiones. En conjunto, estas estrategias transforman el entorno virtual de aprendizaje en un espacio dinámico donde aprender significa descubrir, compartir, reflexionar y actuar. Así, la matemática se convierte en una herramienta para comprender el mundo y fortalecer la identidad cultural y comunitaria del pueblo wayuu. El diseño de la investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo con un alcance exploratorio, ya que busca comprender las percepciones, las experiencias, las necesidades de los estudiantes frente al aprendizaje de fracciones y el uso de recursos pedagógicos y tecnológicos, con miras entonces a diseñar un entorno virtual de aprendizaje contextualizado. Los sujetos de estudio son 10 estudiantes del grado séptimo de básica secundaria con edades entre los 13 y 14 años, pertenecientes a la institución educativa Nueva Esperanza, como se ha venido mencionando. La población total está conformada por 60 estudiantes del mismo grado y, como lo dije, la muestra pues lo conforman 10 estudiantes que han sido seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, atendiendo a la disposición y a la accesibilidad de los participantes. La técnica de recolección de datos consiste en una entrevista a profundidad con preguntas abiertas, orientadas a explorar dimensiones pedagógicas, tecnológicas, psicopedagógicas y culturales relacionadas con el aprendizaje de fraccionales. El instrumento consistirá entonces en una entrevista de 25 preguntas, aplicada de manera presencial, con una duración aproximada de 30 minutos por cada estudiante. Antes de la aplicación definitiva, pues la entrevista será sometida a la validación por juicio de expertos a cargo de 3 docentes de experiencia en matemáticas, en educación virtual y metodología de la investigación, quienes verificarán la pertinencia, la coherencia de los ítems. Luego se realizará una prueba piloto con un pequeño grupo de 3 a 5 estudiantes con características similares para garantizar así la comprensión, la relevancia de las preguntas y estos ajustes derivados pues de esta prueba piloto entonces se incorporarán a la versión final del instrumento. El instrumento como tal de recolección de datos es una entrevista a profundidad, como ya lo mencioné. Este instrumento se estructuró entonces con el propósito de explorar cuáles son esas percepciones, esas experiencias, dificultades y expectativas que tienen los estudiantes frente al aprendizaje de las fracciones y el posible diseño de un entorno virtual de aprendizaje, adaptado principalmente a su contexto educativo y cultural. La entrevista entonces se organizó en 5 dimensiones, cada una asociada a los objetivos específicos de la investigación. Uno, la dimensión pedagógica, en la cual se busca identificar cuáles son esas estrategias, los materiales, los recursos didácticos empleados por los docentes para la enseñanza de las fracciones, así como la preferencia de los estudiantes frente a dichos recursos.
La dimensión tecnológica, tenemos aquí o queremos aquí entonces indagar sobre el acceso, el uso y familiaridad de los estudiantes con herramientas digitales, plataformas o aplicaciones educativas, además de las dificultades que enfrentan pues, para conectarse y utilizarlas, o sea, tener acceso a ellas. Otra es la dimensión cognitiva o de aprendizaje. En esta se busca explorar la experiencia de los estudiantes con las fracciones, sus niveles de comprensión, los temas que les resultan más complicados y las estrategias que les han ayudado pues, a aprender mejor. Otra de las dimensiones es la psicopedagógica, donde queremos examinar aspectos relacionados con la evaluación, la participación en clase, la motivación y el rol estudiante dentro del proceso de aprendizaje. Y por último tenemos la dimensión prospectiva, perdón, que va en cuanto al diseño del EVA. Esta queremos entonces ya indagar sobre cuáles son esas expectativas, cuáles son los intereses y las sugerencias de los estudiantes respecto al entorno, al diseño de ese entorno virtual de aprendizaje, incluyendo entonces aquí los elementos culturales y propios del entorno Guayú. Muchísimas gracias.